Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Rosy Ponce y viene a compartir su charla titulada ¿Cómo liberé mi alma al despertar de un coma? Rosy Ponce tiene certificaciones en diferentes técnicas de sanación emocional, terapia gestalt, PNL, sanación holística o genealogía. Durante años estuvo haciendo charlas con pequeños grupos llamadas plataformas de poder. Ella prefiere que sea su trabajo el que la identifique en este caso. También se siente identificada con el concepto de sanadora del alma. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar aún a más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o también puedes compartirlos en tus redes sociales. Los puedes encontrar en este caso en YouTube, acuérdate, mindaliatv.com y mindaliatelevisao.com. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en estos 2 canales. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos. No olvides dar a me gusta en este vídeo para hacer que llegue a más gente en todo el mundo. Recuerda que para participar en directo con nosotros desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta en cuestión. Vamos a dar paso ya, sin más dilación, a nuestra invitada Rosy Ponce y su conferencia ¿Cómo liberé mi alma al despertar de un coma? Pues, Rosy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas Pues gracias. todo muy bien, te cedo la palabra cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, John. Muy amable, muy bonita presentación. Me encantó que está muy conectada con lo que quiero tratar. Gracias. Creo que es muy bonito tener muchas certificaciones y muchos títulos, muchos cuadros colgados en la pared. Pero en realidad también creo que la mayor manera de saber o de decir quiénes somos es nuestro trabajo continuo, cada día. Quiero darle las gracias a John y especialmente a Mindalia, ¿verdad?, por haberme tomado en cuenta para compartir con ustedes algo que yo llamo también mi cuento. Y dirá usted, ¿por qué un cuento? Pues tiene mucho sentido por qué un cuento. Primero porque si usted se pone y piensa, todo lo que sabemos hasta este momento ha sido un cuento. Realmente muy pocas cosas nos constan. Desde que nacemos llegamos a una sociedad muy condicionada donde todo lo escuchamos y empezamos a hacer nuestras historias, nuestras fantasías y se empieza a crear en nosotros una aparente realidad, pero que está basada casi siempre en cuentos ajenos. Rosy, discúlpame un momentillo, vamos a intentar mirar a la cámara, mejor, si es posible, Okay. a la cámara Entonces, del ordenador y así hacemos la dame un transmisión mejor. que aquí tenga yo como inadecuado esto y no logro. Ok, ahora sí. Creo que ahí Ok, puedes verme gracias. mejor. ¿Sí? Sí. Muy bien, yo. Entonces, les decía yo, ahora creo que ya lo entendí. Gracias, es la primera vez que estoy haciendo algo así es que disculpen ustedes, pero como digo, sí creo sinceramente en eso que les estoy diciendo. Creo que toda nuestra realidad está basada en cuentos. Entonces, el reto el día de hoy es que de alguna manera cuestionemos. Y le voy a invitar a que cuestione incluso lo que yo le voy a compartir respecto a mi experiencia. Es una experiencia donde estuve en coma por 24 horas. Fíjese que hasta eso no es tanto tiempo. 24 horas hay gente que ha estado medio año, años, meses, semanas. Y sin embargo yo fue como así como un encuentro con mi alma. Yo siento que es la manera como me confrontó esa parte interna que todos tenemos y me dijo, venga para acá, 24 horas, y me hizo comprender muchísimas cosas en muy poco tiempo.
Pero, como le digo, no pretendo que me crea, no es mi intención convencer a nadie de esto. De hecho, a mí me costó un poquito de tiempo convencerme de que lo que yo había vivido en ese espacio de tiempo había sido una realidad personal. Entonces, hoy me siento muy contenta de que me proporcionen este espacio para compartir algo que aparentemente puede involucrarme solamente a mí o puede interesarle solamente a mí algo, una vivencia personal, pero que conforme yo vaya desarrollando mi narración, lo que viví, es posible que usted también alinee ahí 2, 3 cositas. Le cuento que hace aproximadamente 13 años yo decidí empezar a trabajar en mí cosas que yo sentía que no estaban bien. Sentía yo que la abundancia no estaba en mi vida, sentía yo que no había una felicidad continua, sentía yo que no había plenitud, de acuerdo ahora sí que al nivel que lo podemos tener aquí, porque la plenitud absoluta no se puede sentir en un mundo dual, pero vamos a decir al nivel que se puede sentir. Entonces yo empecé a cuestionarme mucho la vida y a eso le invito, cuestione su vida, cuestione lo que a usted no le agrada, cuestione las verdades establecidas, cuestiónese a sí mismo, a sí misma, cómo usted está viviendo. Eso lo empecé a hacer yo hace 13 años y en ese trayecto de hacer esas preguntas es muy bonito porque empiezan a llegar las respuestas. Esto también es otra de las filosofías que yo manejo. Yo sí creo muchísimo en los milagros y creo muchísimo en que cuando uno empieza a cuestionar la vida en serio, realmente tomando responsabilidad, algo empieza a suceder y empiezan a llegar los mensajes correctos, las personas, la conferencia, el libro, Mindalia, que es un medio súper increíble donde encontramos para todo. Ya no hay pretexto de decir es que pues no tengo, no puedo. Aquí gracias a este medio es tremendo lo que se está haciendo, cómo se llega a tantos rincones y de una manera tan altruista, ¿verdad? Entonces, no podemos tener ya pretexto de seguir culpando a un sistema que está muy bien establecido, pero que dentro de todo, ahorita tenemos muchísimas herramientas. Como les dijo ahorita John, he hecho muchísimas técnicas, primero personalmente aplicándolas y después he visto cómo algunas funcionan para algunas personas y otras funcionan para otras. Entonces, por eso creo yo que nadie puede decir que tiene como la cura o la técnica única, perfecta para hacer magia en la vida de una persona, no. Más bien sí creo en que en cada una de estas técnicas hay un mensaje para alguien. Igualmente que como en cada persona que hace una conferencia a través de este medio, no todos vamos como a sincronizar con la misma personalidad. Entonces, muchas veces el que se haya este confeti de personalidades es muy bonito porque a veces no vas a conectar con uno, vas a conectar con otro. Igualmente las técnicas de sanación que están saliendo ahorita, a veces vamos a conectar con unas y a veces con otras. En mi caso muy personal, les cuento que yo trabajé con muchas, con diversas técnicas, todas son buenas, pero hay algunas con las que tú haces un mayor matching y es donde se hace ahí un clic profundo y empieza a despertar el alma, que es algo que yo creo que desde que llegamos a la Tierra, todo gira. Va a ser como paradójico lo que voy a decir, pero es cierto. Cuando llegamos a la Tierra, todo gira alrededor de volver a encontrarnos, porque como quien dice, venimos como a perdernos en este universo y luego después todo el trabajo que hacemos durante toda nuestra vida es volver a querer encontrarnos, volver a saber que somos una alma inmortal. Esa es una de las cosas que a mí me quedó claro en este proceso que viví. Entonces, quiero invitarle a eso, a que cuestione la vida, me cuestione a mí, se cuestione usted, no crea en nada y más bien a retarlo a que se haga responsable. Una vez que se hace responsable, usted va a empezar a hacer esa investigación personal. Entonces, le digo,
voy a entrar ahora ya de lleno a compartirle cómo empezó esta historia. Hace 13 años decidí hacerme responsable de lo que no funcionaba en mi vida. Entonces, tomando total responsabilidad, con muchos miedos, porque esa es una de las características que tiene el empezar a despertar nuestra conciencia. Tiene uno que hacerse totalmente responsable y ahí es donde da miedo, porque como por tanto tiempo hemos echado como que la carga a otra persona, a nuestra pareja, a nuestros padres, a las personas que están a nuestro alrededor, que entonces sí da como miedito. Y sí dice uno como que, ay, mejor empiezo, lo hago, no lo hago, e incluso a veces empiezas un recorrido y lo dejamos a medias. Todo trae consecuencias, acuérdese la ley de la causa y el efecto. Entonces, en este caso, yo empiezo hace 13 años un recorrido donde fui liberando cosas, somos como una capa de cebolla, yo sé que lo han oído más de una vez, donde vamos quitando capas y capas y capas y se vuelve un trabajo bastante fuerte el empezar a profundizar. Conforme vamos profundizando, nos vamos dando cuenta que todos estamos de alguna forma tratando de mostrar el escaparate de lo bonito de nuestras vidas, el escaparate de donde se ve todo bien, todo lleno de luz. Y siempre hay una parte desde siempre que estamos ocultando, desde pequeños. A veces cuando hicimos esa primer travesura, empezamos ay, que no se vaya a enterar mi mamá o mi papá porque nos van a regañar o porque nos van a quitar algún privilegio. Y entonces empezamos a ocultar cosas, empezamos a mentir, empezamos a engañar y por ende atraemos también gente en la misma sintonía. Atraemos gente que nos miente, que nos engaña, que nos traiciona, que nos roba, que hace cosas así, porque obviamente nosotros estamos también haciendo eso. Parte de lo que en este proceso entendí es eso, que todo el tiempo nuestra vida es como un reflejo de lo que estamos ocultando cada uno. Entonces, échese un clavadito ahorita en este momento y pregúntese qué refleja su espejo. ¿Qué le dice en este momento? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Cómo está su paz interna? ¿Cómo está el amor hacia usted mismo o hacia usted misma, en este caso a ambos sexos? ¿Cómo estamos? Porque como estamos ahorita es un reflejo de cómo está marchando nuestra vida, realmente a profundidad. No el escaparate que mostramos en las fiestas, no, no, no. Esa profundidad cuando nos quedamos solos con nosotros. Bueno, en este impulso de querer ir descubriendo más esa alma pura que todos somos, porque no nada más es Rosy Ponce siendo esa alma pura, todos somos almas puras, disfrazados, ¿verdad? Con todo el condicionamiento que traemos. Me voy a vivir un taller profundo en Las Vegas, Nevada, hace aproximadamente 4 años empezó esto, aunque mi trayecto de encontrar respuestas fue hace 13 años. Hace 4 años, en octubre del 2014, yo decido empezar a trabajar un poquito más profundo, una capita más, quitarle a esa cebolla, y me voy y me quedo trabajando por un periodo de tiempo largo. Fue como una Big Brother House, le llamo yo a esa experiencia, donde estábamos muchas personas trabajando diferentes puntos en nuestra vida personal, ¿verdad? En este caso les cuento que desde que yo me acuerdo, yo estoy trabajando la culpa y la vergüenza, ¿verdad? La culpa y la vergüenza, que obviamente vienen de un profundo miedo, ¿verdad? Ahorita vamos a comprender más de qué hablo. En este caso, pues yo dije, voy a trabajar otra vez eso, y estaba trabajando yo esto en este taller con muchos profesionales, y ahí me empieza a dar una crisis asmática tremenda. Les quiero contar que por más de 20 años había padecido asma, entonces no era extraño, pero en este caso, en esa vez fue contundente el asma, fue una que llegó como de un día para otro, muy, muy rápida, y muy rápida se fue de una crisis así pasajera a una crisis mortal, una crisis que fue literalmente llevarme a la coma. Y ahí fue donde yo fue como entender que cada vez que tenía que confrontar algo en mi vida era huir de alguna manera. Y como en aquel momento estábamos en un encierro, en una casa donde todos estábamos juntos, y era pues un entrenamiento donde teníamos que estar así. Entonces
no podía irme, no podía como evadir, no podía escapar fácilmente, sino era un compromiso hecho ahí, entonces me quedé y entonces la manera como esa parte que le llamamos ego, esa personalidad que quiero seguir como manteniendo oculto lo que no quiere que salga a la luz, empezó a trabajar en mí y llega el asma mortal. Me llevan al hospital, no me doy cuenta realmente en el trayecto que caigo en el coma, ¿verdad? Pero sí me doy cuenta cuando llegan los paramédicos, me llevan al hospital. De hecho, cuando me suben a la camilla fue como de lo último que yo me enteré. Me di cuenta también en este trayecto que yo creo que el mayor miedo que los seres humanos le tenemos al punto de la muerte no es a la muerte en sí. Yo le puedo decir, le puedo asegurar ahora que en este trayecto yo me di cuenta que a lo que le tenemos más miedo es a la agonía, a ese espacio en el que no sabemos cómo nos vamos a ir de aquí. El trayecto, esa transición que yo me imagino que es muy parecida al nacimiento. Cuando uno nace hay hasta llanto cuando sale uno del vientre de la mamá. Bueno, cuando uno muere más o menos es lo mismo. Yo siento que en el trayecto de ese proceso donde se está haciendo esa transición es donde hay un dolor extraño, hay un sufrimiento extraño en el cuerpo y es a lo que yo creo que en el fondo todos los seres humanos le tenemos miedo, no tanto a la muerte en sí, sino a ese trayecto, a esa transición. Para no hacerle más largo esta historia, termino en el hospital, termino en ese estado de coma profundo donde fueron 24 horas, pero esto que yo le voy a compartir sucedió en un trayecto de 15 minutos. Como 15 minutos yo sentí que se vino todo esto que yo le voy a compartir, que quiero ser muy sincera, siento que las palabras nos limitan para compartir una experiencia personal donde se involucran muchas cosas que no se pueden explicar con palabras, valga la redundancia. Pero en ese trayecto yo no vi, para que luego no nos, vio el túnel de luz, no, yo no vi el túnel de luz. Yo estuve en un espacio, era como una especie de, hay un paisaje hermoso, era un paisaje hermoso, tampoco era así como con un cielo azul, no, era un cielo grisáceo, era más bien un cielo gris y un paisaje como otoñal. Y digo como otoñal porque todo lo que estaba yo mirando, todo el pasto, los árboles, que era inmenso, no había fin ahí, era todo del color de lo que es el otoño, cuando ya las hojas están como café, más bien que verdes, eran café. Entonces todo aquel era café con gris, era así el entorno que yo miré. Me recuerdo que era extraño porque yo no podía ver mi cuerpo, pero sentía mi cuerpo. O sea, yo sentía el cuerpo, yo sentía que estaban ahí, pero no podía mirarlo. Y sentía en mi interno que si yo caminaba un poquito hacia ese espacio al frente mío, hacia ese paisaje hermoso que yo estaba mirando, algo muy profundo dentro de mí me impedía seguir. Sabía que si daba un paso hacia ahí, no volvía. Eso lo tengo así claro, lo vuelvo ahorita a sentir. Y en ese trayecto, porque todo pasó como en ese trayecto tan corto, en ese momento, como se vino toda mi vida se vino junta, pero no puedo decir que vi imágenes, no puedo decir que vi las personas, como igual no vi mi cuerpo, sino sentí todo eso ahí y sentí que estaban todos hablándome a la vez. Y curiosamente, aunque todos hablaban a la vez, yo podía distinguir lo que es el timbre de cada una de estas personas que me hablaba. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, eran todas las personas que yo he tocado a lo largo de mi vida hasta ese momento. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mis tíos, mis parientes, mis parejas, mis novios, mis amigos, mis hijos, eran todos, hasta de repente podía percibir a ese desconocido, a esa persona que a veces tocas en tu vida brevemente por una mirada, porque chocan a veces cuando vas caminando, a esa magnitud. Por eso es muy difícil explicarlo, porque cómo puedo estar hablando de que sentí todas estas presencias sin ver a ninguna, y cómo puedo también decir que distinguí los sonidos de su voz sin
sin siquiera haberlos visto, ¿verdad? Por eso es que cuando yo salgo de ahí yo sentía como que estaré loca, o sea, a lo mejor estoy mal, a lo mejor solamente fue una alucinación, etcétera, pero ahorita le voy a platicar porque yo ahora me siento convencida totalmente de que eso que yo viví es mi realidad, es cierto, para mí es verdad y es posible que resuene con muchas personas que han vivido algo parecido, es posible que resuene con el alma suya, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que mucho de lo que yo diga no tenga coherencia mientras lo estoy platicando, pero en su interno algo le dice a usted que es verdadero lo que estoy diciendo. Y ahí es donde yo le invito a que cuando usted está cuestionando algo, siempre haga esto, sienta. ¿Qué estoy sintiendo mientras esta persona está hablando? ¿Qué estoy sintiendo ante esta información que me está llegando? Y su alma le va a responder. Esa parte que le llamamos ser, espíritu, energía, eso le va a responder. Solo que tenemos que hacernos más confiados hacia esta energía. Nos llenamos de tantos ruidos que muchas veces a lo último que le hacemos caso es a eso que yo le llamo el sensor divino, que muchas personas le llaman intuición, sexto sentido, le llaman de muchas maneras, pero es una energía que usted siente más o menos aquí, en eso que le llaman muchos sabedores de esta energía, el plexo solar, es algo que se siente ahí, cuando usted está enamorado, ahí lo siente también. Ahí usted va a sentir si parte de lo que yo estoy compartiéndole hoy le resuena. Si no le resuena, no se angustie, es un cuento. Entonces, ese es el punto. Mire, cuando yo vivo todo esto, otro siguiente paso fue, obviamente, le digo, mi alma me llevó a este rinconcito, me hizo comprendí muchas cosas que conforme vaya pasando la charla le voy a platicar, pero cuando yo termino, cuando yo salgo de ahí, fue algo también muy traumático porque cuando despierto, aparentemente en ese momentito que estaba en terapia intensiva, alguien descuidó un poquito mi monitoreo y aunque pasó poco tiempo, para mí fue demasiado el tiempo que pasó cuando yo despierto de este coma, porque estaba pues con el tubo metido hasta no sé dónde se lo ponen a uno y amarrada de mis manos, de la camilla y de mis pies. Entonces casi me vuelvo a morir, ¿verdad? Porque sentía tanta desesperación cuando desperté, porque me sentía así, sentía que estaba totalmente amarrada, aprisionada ahí y no venían rápido las enfermeras. Entonces me quitan todo, después del trauma que pasé brevemente, me quitan todo y empiezo a llorar literalmente, una mujer de 41 años, señores, literalmente como un bebé, como un bebé. Por eso siento yo como que fue como un volver a nacer, como un bebé así literal. O sea, empiezo a llorar fuertemente, fuertemente y sin parar. Entraban las enfermeras y decían, bueno, ¿qué le pasa a la señora? Un poquito asustadas. A mí me daba pena, la parte inteligente mía le daba pena que estuvieran viendo esta escena, pero la parte interna lloraba desenfrenadamente, me duró un poco de tiempo, estamos hablando como de unos 10 minutos tal vez, llorando en ese extremo. Después de esto, llega una doctora y me dice, Rosy, ya te enteraste que la vida es un teatro. Y a mí se me hizo tan extraño porque en ese proceso que le digo, donde tuve toda esta revelación, yo sentí que eso fue, en esas voces que yo escuchaba, en eso que ellos me decían eso, es como, todo está planeado, ¿por qué te culpas? Eres inocente, deja eso, no te culpes. Esto se repetía continuamente en cada una de estas voces. Eres inocente, todo está planeado, ¿por qué te culpas? Todo es un plan. Entonces, como en mi mente se figuró un teatro, cuando llega la doctora y me dice, ¿ya te diste cuenta que todo es un teatro? Yo no sé si lo dijo porque pensaría que yo estaba actuando o que yo había estado actuando o porque en realidad ella cree también esto que yo creo, pero así me dijo. Y fue como recordarme lo que yo había vivido en ese momento anterior, ¿verdad? Y me quedé pensando por qué me dijo eso, ¿verdad? Pero en esta experiencia que yo viví, a mí me quedó claro eso. Ahora, hace poco, descubrí que, por ejemplo, Shakespeare fue uno de los que habló de que la vida es un teatro, pero eso fue hasta hace recientemente que lo leí.
pero en aquel tiempo yo no había leído a Shakespeare en esa parte. Entonces, hoy decidí hacer un cuento para acabar de contarle esta historia. Es un cuento que es como más o menos, yo voy a expresarle algunas cosas que a mí me quedaron claras y que ojalá se le quede también a usted o le resuene algo de lo que yo voy a contarle en este cuento que escribí y que estoy poniendo en el próximo libro en el primer libro que voy a hacer, ¿verdad? Referente a esta historia y cómo esto transformó mi manera de ver la vida y cómo esto me sigue dando muchas señales para seguir despertando mi alma, porque no está despierta totalmente. Mientras estemos aquí, seguimos en un continuo despertar todo el tiempo, todos los días, a cada momento. Pero ahí va, le voy a leer el cuento. Me voy a poner los lentes por aquello de que de repente no veo muy bien las letras. Dice, el gran sabio, así se llama el cuento, el gran sabio. En un mundo único y esférico, muy parecido a la Tierra, pero en una dimensión gigantesca. ¿Qué digo gigantesca? Macrogigantesca. No, en realidad, no hay palabras para describirse, pues este planeta era todo lo que existía. Bueno, en este espacio inició el nacimiento de un gran sabio, con todas las características de su mundo. Un buen día, por decir algo, pues en este planeta no había ni tiempo ni espacio. Este gran sabio emprendió un viaje muy, muy largo, tan largo que se quedó dormido. Y en este gran sueño soñó. En ese sueño, este sabio volvió a soñar a su vez, que se dividía en miles, millones, billones, ¿qué digo? Muchísimos, muchísimos seres igual a él, aunque con una apariencia diferente. En este sueño profundo, también soñaba que estaba en una gran producción, una majestuosa obra de teatro, donde todos estos personajes eran él mismo, pero se les había olvidado. Soñaban con un mundo dividido donde reinaba algo llamado bien y mal. Prevalecía la culpa, la vergüenza y el miedo. Porque en este sueño, este gran sabio sentía que estaba tan, tan lejos de su hogar. De hecho, le habían hecho creer que tenía que hacer muchas cosas para poder volver a ese hogar. Así que por momentos soñaba con la alegría, con la felicidad, con la abundancia y con el amor que se le escapaban muy fácilmente. Pero en otros momentos soñaba con la tristeza, la escasez, el sufrimiento, la enfermedad, el miedo. En fin, en este sueño había nacido la dualidad. Había también en este sueño vida y muerte, una vida y muerte que se daban una y otra vez. En este sueño, también llamado por algunos tránsito del alma, por otros el espacio entre vidas. En este gran teatro, en este espacio llamado el espacio entre vidas, estaba el teatro más grande, donde todos estos seres hacían acuerdos de los próximos personajes a representar en su siguiente existencia. Así es que para recordarse unos a otros, todos hacían pactos, todos se querían recordar dónde había iniciado esa gran ilusión, que parecía no tener fin, pero que en esa actuación constante, unos con otros, se recordarían el camino de regreso a su hogar original, el camino de regreso a su sabiduría interior, el amor, el autoperdón. Este gran sabio al fin podría despertar de la ilusión y volver con su padre, con su creador. Así termina este cuento. Dirá usted, ¿qué cuento? ¿Qué raro? ¿Qué cosa? Ese cuento está simple, pero dice muchas cosas. Quizá para usted no, pero para mí sí. Para mí fue una reconciliación con el Creador. Por algunos años, yo primero me hice una peregrina de muchas religiones. Anduve en algunas. Le voy a decir que todas tienen algo bello. Pero en ese defender su belleza cada una,
generan división, generan un pleito entre unos y otros. Todos dicen tener la verdad, todos dicen tener el amor, pero en la práctica a veces el mensaje está equivocado, porque entonces en esa defensa empiezan a generar esa división. Y entonces, después de andar por ese peregrinaje en las religiones, hubo un día que de repente tal vez me confundí tanto o busqué tanto que empecé a cuestionar la presencia divina. Y en este trayecto creo que recordé otra vez que efectivamente es cierto. Hay un creador que lo han querido hacer pequeño los seres humanos. Le hemos querido poner nombres, le hemos querido poner una personalidad, le hemos querido poner una imagen, pero en realidad todavía eso es muy cortito en comparación de lo que es esta presencia, este ser. Entonces, a mí me dejó esta experiencia una reconciliación con ese creador. También le quiero decir que un tiempo no sabía qué sentía por Jesús. Alguien que las masas admiran de muchas maneras, pero que también han distorsionado mucho la presencia de ese ser que estuvo aquí en la tierra. Vamos a decir que yo lo veo como nuestro hermano mayor. Alguien que despertó su alma. Alguien que no lo entendieron cuando él habló de lo que habló. Alguien que se ha usado para manejar masas, pero que definitivamente creo que no está de acuerdo con eso. Entonces hubo una reconciliación con ese ser llamado Jesús. Entendí lo que es el espíritu crístico que está en todos y que justamente Jesús es tan famoso por haberlo despertado aquí en la tierra. Y entonces, y pues obviamente Jesús es uno de los más famosos, pero hay muchos otros. Entendí eso, entendí entonces esa gran fuente que es semejante a nosotros en muchos sentidos, pero que es como las paradojas. En esa grandeza nosotros somos pequeños, pero que con la misma grandeza. Entonces, es como una paradoja lo que estoy diciendo. Sé que muchos lo están comprendiendo perfectamente, sé que otros van a cuestionarlo mucho y sé que otros sencillamente no lo creen y está bien, porque algo que comprendí también en esta experiencia es que todo siempre está bien, todo está perfecto siempre, todo es justo también. Muchas veces aquí en la tierra juzgamos mucho lo que es justo, lo que es injusto, lo que está bien, lo que está mal. Bueno, yo comprendí que todo siempre está bien, que todo siempre es justo y que todos estamos haciendo siempre lo correcto. Fíjese, qué paradoja. Porque aún cuando creemos que estamos haciendo algo inadecuado, está generando conciencia. Entonces, todo siempre está de la manera que tendría que ser. Dejé en muchos aspectos de querer controlar las circunstancias, de querer controlar a otras personas, de querer controlar muchos eventos que pasan en mi vida, porque descubrí que lo único que puedo controlar es cómo me siento ante las situaciones que pasan cada día, ante la política, ante las religiones, ante la economía, ante las diferentes profesiones que hay, ante cada reto que pasa en nuestra vida cada día. Comprendí que está bien, pero que yo decido cómo me siento ante estas adversidades. Comprendí que mi trabajo más grande que tengo que hacer antes de irme de esta existencia es trabajar mucho en mi perdón personal, en el perdón a los demás, en dejar de enjuiciar. Eso lo comprendí. Si este día, esta mañana, esta noche, en algunos lugares, usted comprende eso, que el trabajo más grande que tenemos que hacer no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Es trabajar en nuestro perdón personal. Perdonarnos cada cosa que nosotros nos estamos juzgando a cada momento. Después, perdonar todo eso que hemos juzgado. Porque lo hemos juzgado y luego lo hemos condenado y entonces después estamos con culpa por haberlo hecho. Entonces es perdonarnos y perdonar eso enjuiciado. Y hacer cada día un esfuerzo extraordinario, y sí es cierto lo que le digo, un esfuerzo extraordinario para no seguir juzgando. Porque cada día nos levantamos juzgando todo lo que sucede, juzgándonos a nosotros mismos de entrada, juzgando nuestras circunstancias, y entonces se sigue haciendo este trabajo donde
o seguimos en un plan donde nos seguimos sintiendo víctimas de las circunstancias, o nos hacemos responsables y nos damos cuenta que hay un plan que hicimos antes de venir. Que esos padres son los perfectos que escogimos. Esos hijos son los que teníamos que tener para nuestra evolución de este tiempo. Si usted trae conflicto con alguna persona, esa persona es el mayor espejo que usted tiene para crecer. Si esa persona le hizo daño, porque usted siente que esa persona le hizo daño, perdónela, porque seguramente en otra existencia usted le hizo daño a ella. Ese cuento habla de eso, de cómo hacemos acuerdos, de cómo nos parecemos a la divinidad, de cómo nos olvidamos cuando venimos aquí, porque habla como de un promedio de 3 sueños. Uno, cuando la divinidad de repente en un momento, en un santiamén, decide experimentarse. Otro, cuando una partícula de ese pensamiento se experimenta. Por eso dicen que todo es mente, porque todo es un pensamiento. Entonces muchas veces oímos que las personas dicen que estamos en una realidad que es falsa, que es un sueño, que es una malla, que es una ilusión. Pues déjeme le cuento que aunque parezca falso, es cierto. Es cierto. Pero en esta aparente realidad hay un orden. En esta aparente fantasía hay una secuencia que se sigue. La Tierra es solamente uno de esos planetas que se subdividieron, pero todos con las mismas características. Todos tratando de volver hacia la fuente, hacia ese primer pensamiento que dio el inicio de una experimentación profunda que va avanzando todo el tiempo. El universo, como usted verá, en el que estamos, todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo está en evolución. Nosotros somos los únicos seres que a veces queremos resistirnos a eso, a esa evolución, a ese cambio, a esa transición, a veces simplemente de un estado de conciencia a otro. Yo no me refiero a irnos de aquí ya definitivamente al plan de vidas, no, sino simplemente a veces no queremos ni siquiera cambiar de trabajo, no queremos cambiar de lugar de vivir. Hay gente que se queda viviendo en un solo lugar aunque no esté feliz. Entonces tenemos ese tipo de miedos a salirnos, a irnos. Y le voy a decir que entendí por qué los seres humanos somos tan susceptibles a lo que es la culpa, la vergüenza y el miedo. El miedo se puede decir que es el enemigo del amor, como lo es el ego del ser, ¿verdad? Esto son paradojas para muchos, pero en realidad es así. En nosotros está el miedo y el amor todo el tiempo. Está eso que le llamamos ego o personalidad en contraponencia con el ser, con lo que llamamos espíritu. Entonces, es como paradójico porque a veces por querer llegar al ser tenemos que matar una parte de nosotros, literalmente matar una parte de nosotros para que pueda resurgir la realidad que somos, porque en realidad somos ser, somos divinidad, somos energía, somos ese espíritu puro, ese espíritu santo que dicen algunas religiones. Todos lo somos. El detalle es que justamente porque tenemos en ese inicio de nuestra existencia lo que es muy arraigada la culpa y la vergüenza, primero porque sentimos que nos separamos de esa fuente creadora. Entonces se sigue manejando esto mucho en nuestros días y quienes saben, porque hay mucha gente que sabe esta información quizás está mucho mejor que yo, manejan estos conceptos para seguir manipulando a las masas, para seguir manipulándonos de muchas maneras. Manejan mucho la culpa y manejan mucho la vergüenza. Las personas en nuestro entorno sabemos esto también de una manera inconsciente porque venimos de ahí, de traer culpa y vergüenza arrastrándola desde ese primer momento de existencia donde empezamos a soñar con una realidad diferente a la que estábamos acostumbrados. Entonces, quizá en otra plática profundice más en esto que estoy hablando, porque yo sé que suena un poquito confuso todavía. Pero comprendí que justamente en ese afán de volver a la fuente, cada existencia que tenemos, porque no tenemos solo una existencia, tenemos muchas existencias. Para estar aquí hemos pasado por muchas existencias. Entonces, para volver a ese inicio, a ese principio, a lo que he llamado Dios, obviamente hay que ir
limpiando de muchas formas cosas que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas anteriores a esta y a lo largo de nuestra vida esta. Porque cuando llegamos aquí, comprendí yo que venimos como, entre comillas, inocentes, ¿verdad? Entre comillas, porque si comprendemos que somos almas viejas viajando, pues no somos tan inocentes ya. Pero obviamente cada vez que venimos en un cuerpo pequeño, se nos olvidan muchísimas de estas cosas. A veces recordamos pequeños segmentos, pero la sociedad en la que llegamos se encarga de hacernos eso, que desaparezcan esos recuerdos de lo que fuimos. Entonces, en este proceso, como que toda esta información que yo le estoy compartiendo se alineó en mi mente, quizá no tenga palabras para compartírsela en mucha secuencia, pero en mi mente se alineó y entonces comprendí que hay que alejarnos o hacer todo lo que podamos para tener la menos culpa posible, la menos vergüenza posible y ser lo más transparente que podamos en nuestras vidas cotidianas, todos los días, a cada momento. ¿Por qué? Porque si no, seguimos como poniendo capas en lugar de quitarlas. Y obviamente, si usted se cuestiona en este momento, pregúntese a qué usted tiene tanto miedo, que es lo que la mantiene o lo mantiene prisionero y no lo deja fluir, no lo deja a veces exponerse, sino más bien cada vez que puede se va poniendo una capa diferente para poder tapar. Mire, su servidora en algún momento empezó con una mentirilla, que luego se fue haciendo una mentirota y después por tapar una mentirilla vas haciendo otra mentirilla y se van haciendo una mentira tras otra y llega un punto en que uno se ve en el espejo y dice uno, wow, ¿esto soy yo? ¿O es lo que he creado a través de tanta mentira? Y ese es uno de los miedos que uno tiene, que le descubran a uno sus mentiras, ¿verdad? Entonces, se va haciendo tanto esto que se va haciendo algo que se le llama engaño, después termina uno engañando y generándose engañadores, porque por energía se atrae. Entonces, en esta experiencia comprendí eso, comprendí la fuente, comprendí la experimentación que se hace, la creación de los universos que hay, múltiples universos, comprendí cómo se maneja esto de los sueños y la ilusión, comprendí lo que es llamado Big Bang, ¿verdad? Que es donde se hace esa subdivisión de tantos seres iguales. Por eso es que todos a veces compartimos algo y decimos como que me resuena, como que sí, yo ya lo sé, todos lo sabemos todo, porque somos lo mismo, todos lo sabemos todo, pero nuestro miedo no nos permite reconocerlo. Y entonces se necesita juntarnos, se necesita esa correlación unos con otros para poder ir descubriendo dónde necesitamos seguir trabajando. Ejemplo, alguien le hace a usted una traición. Voy a decirles, alguien le hace a usted una traición y usted dice, no, pero eso no tiene nada que ver conmigo, yo tan buena gente que soy, hasta se acomoda un poquito la aureola, las alitas, para que no, para que no se le desacomoden, porque bueno, uno generalmente cree que uno es un ángel de luz y en realidad cuando llegan estas personas a decirnos algo, no queremos aceptar que nosotros también muchas veces traicionamos, muchas veces mentimos, muchas veces incluso no a otros, a nosotros mismos, nos somos desleales a nosotros mismos, muchas veces no nos valoramos y llega gente que no nos valora y entonces viene ese espejo a mostrarnos qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros. Por eso necesitamos siempre estar muy conscientes de que el trabajo no es afuera de nosotros, sino adentro de nosotros, para poder confrontarnos nosotros con cada persona que viene, con cada uno de estos personajes que hemos elegido para que sean nuestros maestros, que muchas veces es muy bonito atraer maestros que nos enseñan con mucho amor, esos los queremos mucho y a eso no nos cuesta aceptarlos, pero vienen los maestros a los que muchos les dicen maestros verdugo, que son maestros que nos vienen a enseñar a través del dolor, a través de una lección muy profunda, que pueden ser personas o pueden ser circunstancias. Por ejemplo, muchas personas pudieran decir, wow, Rosy cayó en un coma, pobrecita, y sin embargo yo lo veo como un maestro. Ese proceso que me sucedió fue una de mis mejores experiencias, creo yo, porque me hizo confrontarme a otro nivel, me hizo expresar cosas que quizá yo tenía muy escondidas
y me hizo contagiar esto a algunos de los seres más cercanos que yo tengo, mis hijas, mi hijo, mi pareja y quizá mis hermanas, las que están más cercas, las personas más cercanas a mí, de alguna manera también hacen un cambio, una transformación a consecuencia de que yo hice un cambio profundo. Por eso es muy importante. Voy a hacerle una analogía. Yo creo que somos a veces así como una célula formando parte de un órgano de un ser mucho más grande. Entonces, a veces una célula se daña en nuestro cuerpo y daña el resto del cuerpo, el resto del órgano. Por ejemplo, una célula del hígado, pues daña el resto del hígado y después daña todo el sistema hepático, ¿verdad? Y así creo que funcionamos los seres humanos también, que esto también comprendí más a cabalidad las 7 leyes universales, que era algo que yo ya venía de alguna manera investigando, pero lo entendí más cabalmente, más puramente para llevarlo a la práctica a mi vida. Cómo se manejan estas leyes universales en esta ilusión, ¿verdad? En esta ilusión que vivimos hay leyes que no podemos saltar, no podemos simplemente decir, ay no, yo voy a hacer esto y a mí no me va a pasar nada. Siempre estamos afectándonos unos a otros. Entonces, de alguna manera, cuando cada uno de nosotros como individuo empieza a despertar algo internamente profundo, una verdad, porque finalmente la verdad es la mentira, es la que necesita maquillaje. Es cuando entonces, de alguna manera, todos empezamos a trabajar en algo y se empieza a gestar lo que muchos le dicen una nueva humanidad. Rosy, simplemente recordarte que quedan 5 minutos para acabar la conferencia. Gracias, voy a ir cerrando. Gracias. Un poquito. Gracias. Pero miren, les digo, hay muchas cosas que abordar con esta experiencia, que posiblemente después en mis redes sociales, en el YouTube, estoy empezando mi canal, lo tengo todavía súper, ahora sí que sencillito, porque digo, no tengo un estudio profesional todavía, pero finalmente eso no importa, importa mucho los mensajes que se dan. Y entonces les invito a que me sigan a través de Facebook, a través de YouTube, Los Cuentos de Rosy Ponce, así se llama la página de YouTube, Los Cuentos de Rosy Ponce, porque siempre voy a referirme a lo que comparto como un cuento, como ya le dije al inicio, para que siga cuestionando su realidad, para que siga abordando eso que lo está deteniendo y siga viendo esos espejos del alma que llegan a su vida, para que usted vaya limpiando lo que tenga que limpiar. O quizá pues usted está bien, ¿verdad? A lo mejor la única que tenía que limpiar cosas era yo. Y bueno, yo deseo que se hayan divertido, entre otras cosas, con esta experiencia, que lo vean así, que lo cuestionen, que hayan sentido mucho, más que solamente analizado la información, y que pues ojalá sigamos coincidiendo, ¿verdad? A través de este libro llamado Vida, de este viaje, donde a veces nos toca coincidir por periodos de tiempo, por estaciones, por momentos muy pequeños o por el largo de la vida, ¿verdad? De esta existencia que tenemos en este momento. Le quiero agradecer a John por ser tan placentero al inicio. Estuvo platicando conmigo, me encantó conocerle un poquito más esa parte de su alma, y le agradezco mucho el que esté haciendo también este servicio a través de Mindalia, y agradezco a Mindalia por brindarme la oportunidad de compartir este relato tan mío, tan personal, y bueno, tan mi historia, ¿verdad? No me crea nada, siga cuestionando. John, estoy lista para lo que tú me digas. Pues muchas gracias, Rosy. Llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias de nuevo. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia. Es un gesto muy sencillo y a la vez le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones. De esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a dar paso a todas las preguntas que nos están llegando. Vamos a comenzar en este caso con Elizabeth Almada desde Uruguay. Nos dice: ¿cómo debemos conectar con nuestra alma? Muy buena pregunta. Hay muchas
técnicas para conectar con nuestra alma, pero así ligeritas, ligeritas, sería mucho el silencio. Una de las cosas que nos puede apoyar mucho es aprender a alejarnos del ruido, que está tan común en todos lados, casi donde vamos hay mucho ruido, y a veces lo peor que podemos hacer es llegar a nuestra casa y prender el radio o prender la televisión o inmediatamente conectarnos al Facebook o al Internet. Está bien todo esto, pero realmente cuando queremos empezar a profundizar en nosotros, yo sugiero mucho y desde mi experiencia, el silencio, ¿verdad? Y empezar a escribir. Escribe mucho lo que tú quieres ir trabajando dentro de ti. Si tú tienes preguntas, escríbelas. En mi caso, yo muchas veces cuestioné, ¿quién es? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué vine a hacer? Entonces, al hacer estas preguntas, algo empieza a moverse en tu interior y a veces aparece la respuesta en tu exterior. A veces también desde adentro empiezas a sentir una veracidad en las respuestas que te llegan. Entonces, una de esas es el silencio. Aléjate del ruido y ve al silencio, ve a tu silencio. No sé si ayudó o puedo alargar más o me vas a hacer otra pregunta yo. Si quieres apuntar algo más, lo que tú quieras. Ok, sí, el encuentro del alma se maneja de muchas maneras. Miren, obviamente lo podemos hacer trabajándolo con conciencia y hay veces que puede pasar lo que me pasó a mí. La vida te pone en una situación difícil y entonces empieza uno a cuestionar la vida. En mi caso, yo vengo de una historia por ejemplo, de un divorcio, de consecuencias que vinieron a consecuencia de todo esto que te estoy compartiendo ahorita, de ir mintiendo, de ir ocultando cosas. Entonces, viene toda una vida como de mentiritas y llega un punto en que tu alma quiere salir, quiere que tú seas quien eres. Y entonces empieza a ponerte obstáculos, empieza a ponerte lecciones la vida y es cuando te vienen estas respuestas y empiezas a conectar contigo. Entonces es como muchas formas de que eso suceda. El detalle es, lo primero es nosotros, cada uno de nosotros, estar como en mucha conciencia de que sí quiero yo transformar mi realidad. No quiero seguir a lo mejor viviendo a través de mucho miedo, a través de culpa. No quiero seguir dándole largas a la vergüenza. No quiero seguir sintiéndome triste constantemente. O quiero más bien empezar a enfocarme en la alegría, en la felicidad, en la plenitud, a pesar de que no tengo todo lo que quisiera tener, porque el deseo es como normal en nosotros, siempre estamos deseando cosas y eso no nos permite agradecer lo que tenemos en el momento y darnos cuenta que ya de por sí la existencia en este momento es una bendición, es algo que debería de mantenernos siempre en alegría, ¿verdad? Es algo que debería de mantenernos siempre experimentando en soluciones, en lugar de enfocarnos o quedarnos mucho tiempo en situaciones que nos quitan poder, que nos restan esa conexión con el alma, esa conexión con la fuente. Entonces, pues tus relaciones personales también dicen mucho de qué tan cercano estás a tu alma. Las relaciones que están en tu entorno te dicen si son personas que son personas pacíficas, son personas que les gusta a lo mejor lo que a ti te gusta, ¿verdad? Te respetan, te cuidas tú mismo, respetas a los demás. Todo esto tiene que ver con ese acercamiento que tienes con tu alma. Insisto mucho en que te escuches, en que también cuando escuches una información, sientas primero, antes de analizar, la mente luego empieza a analizar y empieza a hacer sus juicios, pero cuando empezamos a sentir, hay algo internamente que nos da esa certeza de que vamos por el camino correcto. Cuando en nuestra vida sigue habiendo mucho miedo, mucho sufrimiento, mucha tristeza, mucho dolor, mucho odio, mucho resentimiento, envidia, celos, obviamente estamos muy, muy alejados del alma, muy alejados de nuestro ser. Entonces, nuestra vida nos está diciendo qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos de eso llamado alma o de ese ser que somos en realidad. John, ¿alguna otra pregunta? Edu León nos dice, desde España, nos dice, Rosy, si hubieses tenido la posibilidad de irte con ellos, ¿lo hubieses hecho? Si hubiese tenido la oportunidad de irme,
de caminar hacia enfrente. Supongo que está refiriéndose de caminar hacia enfrente de ese espacio que se abría al frente de mí. Es muy curioso porque en ese trayecto que yo experimenté todo esto, todas las personas que yo escuchaba son personas vivas que están conmigo, que ahorita están conmigo en este momento. Yo no puedo pensar que yo estuve en el espacio entre vidas, no. Yo creo que estuve antes, estuve en una especie de límite, tal vez, donde todavía estoy yo sola con mis cosas, con mi vida, con mi existencia de este tiempo, porque todo lo que yo escuché en ese trayecto eran voces de personas que están en esta vida, en esta existencia conmigo. Mis padres, mi madre, mis hermanos, mi pareja, mi esposo, etcétera. Toda esta vida, ¿verdad? Pero lo que sí sentí yo también, que como no era ese tiempo de irme, porque algo me frenaba a dar un paso hacia adelante, no tenía tampoco demasiadas ganas de ir hacia adelante, sí me fascinaba estar ahí, porque sentía totalmente una ligereza en mi cuerpo, aunque no tenía cuerpo, sentía ligero mi cuerpo, entonces no sentía un impulso hacia ir hacia adelante, porque creo yo que como programa ya lo traemos, es que yo tenía que seguir aquí, yo tenía que arreglar cuentas aquí, yo tenía que saldar cuentas, yo tenía que a lo mejor cerrar ciclos que estaban abiertos, ¿verdad? Entonces, no creo, nunca tuve la intención de irme, ¿verdad? Creo en esto que me acabo de mencionar, que hay un plan que traemos y que muchas veces por más que queremos cambiar ese plan, va a manejarse de una manera u otra. Creo que sí, lo que sí podemos cambiar en nuestro plan ya establecido, que investiguenlo, yo sé que ustedes van a hallar más información. Hay un plan establecido, hay un libro que les puedo recomendar que a mí me apoyó mucho a aterrizar esta información. Una vez que yo salí de ese coma, claro que yo tenía muchas dudas, tenía mucho miedo, ¿verdad? Porque eso nos da mucho miedo al juicio de los demás. ¿Qué van a decir cuando yo diga esto? Ay, van a decir que estoy loca. Todo eso viene a la mente porque le tenemos mucho miedo al qué dirán, ¿verdad? Pero curiosamente, como yo en esa vivencia que tuve, me fui otra vez a eso, en esa vivencia que tuve, yo seguía pidiendo respuestas para saber que lo que yo había vivido no era una locura de mi cabeza. Entonces empezaron a llegar muchas respuestas y ahorita voy a recomendarte este libro. Se llama El plan de tu alma, con Robert Schwartz, creo que se apellida este señor, así se llama, El plan de tu alma, y hay otro segundo libro que se llama El don de tu alma. Estos dos libros apoyan muchísimo a desarrollar todo el tema del plan del alma y cómo funciona esto de los maestros que llegan a nuestra vida y de cómo nosotros también somos maestros para otras personas, de los espejos, de los mensajes, de todo esto te apoya mucho a aterrizar la información, este libro que te acabo de recomendar, El plan de tu alma y El don de tu alma, de Robert Schwartz, creo que se llama el señor que lo escribió. Entonces, posiblemente, esto obviamente me llegó hace poco, y eso me dio más certeza de que, dije, ok, entonces yo voy a compartir mi experiencia, porque en realidad no fue un sueño, no fue nada más una idea mía, es una realidad que muchas personas estamos experimentando y quizá mi testimonio le sirva a alguien más. Quizá mi historia le ayude a otra persona que está en la misma, así como dicotomía que yo estaba, lo digo, no lo digo, será, no será. Entonces, lo más interesante de esto y lo que quiero que se nos quede, porque al final, pues es mi historia, ¿verdad? Dirás tú, pues a mí qué, pero lo que quiero es que al final de esta conferencia te quedes con 2 o 3 ideas claras de aplicar en la vida. Una, descubrir que en realidad estamos haciendo siempre lo mejor que podemos, que lo que tenemos que siempre estar enfocándonos es en autoperdonarnos a cada momento, en evitar lo más que podamos el juicio hacia los demás, para así tener que no andar pidiendo perdón cada rato, pero también perdonar a otros si nos han hecho daño, pedir perdón si hemos lastimado a otra persona, porque eso nos va a empezar a acercar a nuestro interior, a nuestro ser. Entonces, si algo quiero que se quede para ustedes este día es que dejemos de juzgar las situaciones, las circunstancias, el sistema en el que vivimos. Es perfecto. Es el que elegimos para venir.
es el que nos va a dar el desarrollo necesario para seguir evolucionando en este viaje de vida, en este viaje de eternidad que tenemos, porque además creo que estamos en un continuo experimentar, expander la conciencia y volver a integrarnos. Experimentar, expander la conciencia y volver a integrarnos. Es como un continuo en todo lo que tiene vida. Entonces, ojalá que el mensaje que quise dar haya llegado de la manera correcta. Ojalá que algo aporte para tu vida y que a partir de hoy empecemos a ver la vida con otros ojos, de una manera distinta. No quiere decir esto que ya no va a haber problemas, que ya no va a haber situaciones difíciles en nuestra vida que resolver. No, cada día yo tengo retos, cada día tengo que trabajar en diferentes defectos de carácter que tengo. Cada día tengo que seguir trabajando con personas que también llegan a mi vida a darme esos mensajes que necesito todavía recordar. Entonces, lo único que nos puede apoyar a todos es comprender que en el fondo todos somos lo mismo, en el fondo todos somos amor y en el fondo todos estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestra existencia. Así es que ese es uno de mis deseos. De hecho, cada vez que comparto un mensaje, no solamente hoy, cuando lo hago a través de Face o cuando lo hago a través de una conferencia, de un taller, siempre mi objetivo principal es que las personas agarren lo mejor de lo que yo comparto, lo que les apoye para sus vidas. Y ese es lo mismo que pido hoy, que lo que yo compartí, agarres lo mejor, lo que no sencillamente hazlo un ladito y velo como lo que es, un cuento de Rosy Ponce nada más. John, no sé cómo estamos de tiempo, no quiero tampoco pasarme. Sí, vamos a intentar ser un pelín más concisos con las siguientes porque hay bastantes preguntas. Vamos con Pinocho, nos dice: esas experiencias que cuenta Rosy me hacen relacionarlas a las que se obtiene con el consumo del DMT, el compuesto de la ayahuasca. ¿Ha tenido por casualidad alguna experiencia con esta sustancia? No, no he tenido ninguna experiencia con ningún tipo de alucinógeno, ni siquiera en alguna ocasión haya hecho drogas, nunca he hecho drogas tampoco. Sí sé que se dan estas experiencias con personas que hacen este tipo de procesos, pero no es mi caso. Esto fue algo que sucedió, les digo, en un coma. Entonces, no sé, yo también muy personalmente creo que hay otras maneras de llegar a una conciencia y yo creo que es mucho mejor manejar un proceso natural, por ejemplo, la meditación, el cambiar nuestra alimentación, el cambiar ciertas cosas que nos están a veces dañando nuestra mente para tener más claridad. Entonces, a veces puede ser, para muchas personas puede ser muy funcional estos procesos a través de alucinógenos, pero en mi caso no es así, no sucedió así, ni nunca, si lo hubiera hecho se los diría. Estoy en un punto en el que en realidad quiero ser lo más transparente posible con la sociedad en la que estoy. Vamos a continuar con Rosy Martín Mora, nos dice desde España, desde Madrid: ¿has vuelto a tener de nuevo esa experiencia? Y durante la experiencia, ¿recuerdas qué te dijeron? Por otro lado, nos dice Rosy: ¿a las leyes que te refieres son las leyes del Kybalión? Qué buenas preguntas. No, nunca, no he vuelto a tener otra experiencia así. Sí creo que se me hacen me llegan muchas respuestas a través del sueño y eso, ustedes cuestionenlo, ¿no? Échense un clavadillo ahí y vean cómo a veces a través de sus sueños sí llegan respuestas a circunstancias que estás viviendo en el momento. Ahora, la otra pregunta que hizo es, ahí se me fue. Una fue si había vuelto a experimentar esto. No lo he vuelto a experimentar. La otra pregunta se me fue, John. Durante la experiencia, ¿recuerdas qué te dijeron? Eso, sí, en la experiencia me dijeron esto y eso tiene mucho sentido, quizá en otra oportunidad lo comparta más ampliamente. Les dije que todos venimos cargando culpa y vergüenza y es porque hay una parte de nosotros que se fragmentó de la divinidad y se cree separada. Y entonces sigue habiendo ese rescoldo de culpa y vergüenza en nosotros, en cada uno de nosotros. Todos los seres humanos tenemos esa tendencia a sentirnos culpables y avergonzados. Entonces, eso genera miedo en nuestras vidas. Lo que me decían estas voces de mis seres queridos o de los seres que he tocado en mi vida es: eres inocente,
Acuérdense que les dije que yo estaba trabajando culpa y vergüenza, por lo que yo sentía muchos miedos. Entonces, en esta experiencia me decían, eres inocente, ¿por qué te culpas? Todo está planeado. Esto se repetía continuamente, así como cuando oyes todos los ruidos al unísono, todos juntos, así sentía yo este mensaje. Eres inocente, ¿por qué te culpas? Todo está planeado. Entonces, cuando yo despierto de ahí, por eso es que dije, es como un teatro, todo es un acuerdo. De manera consciente o inconsciente yo entendí, por eso es que es muy difícil con palabras explicar la experiencia, porque las palabras nos limitan una experiencia que solamente tú sabes cómo la viviste, qué colores, qué olores, qué situaciones experimentaste, es difícil, pero así sucedió. Así es que espero haberle respondido a esta chica. Vamos a continuar con Rosa Oceguera desde México. Nos dice, ¿cómo o cuándo dejaremos de estar en este sueño? Gracias. Maravilloso. Me encanta, ¿sabes qué, John? Me encanta el público de Mindalia porque sé que a lo mejor si estuviera haciéndolo en otro público sería muy, a veces hasta atacado, ¿verdad? Pero atacada porque son temas que sí manejan muchísima profundidad. Sé que mucha gente sí sabe ya que estamos en un sueño y que estamos en un continuar, en un morir y vivir hasta que comprendamos toda la realidad, ¿verdad? Bueno, la pregunta fue muy buena y es porque dice ella, ¿cuándo vamos a volver? Cada vez que venimos hay pactos hechos y muchas veces en ese plan que hacemos hay muchas posibilidades. De repente el plan es un hecho, por eso a veces de manera inconsciente decimos es nuestro destino, ya traemos un destino, pero ese destino no está fijo, sino que hay posibilidades. No sé si alguna vez vieron la película de Mr. Nobody. Mr. Nobody es una película muy buena porque esa película muestra un poco esto que yo te quiero decir con palabras. Es como en una sola vida hay muchas posibilidades y lo único que nos puede ir cambiando esa culpa y esa vergüenza que traemos desde el inicio es que en cada existencia nosotros vayamos trabajando más el amor y el perdón. O sea, el mensaje clave y que lo hemos oído de tantas personas expertas en este mensaje, en esto, no solamente de Jesús, sino Buda, Krishna, y ahora en maestros de esta época, Susan Powell, Henry Corbera, o sea, todas estas personas que finalmente están dando un mensaje donde dice el amor y el perdón, el amor y el perdón. Hay que trabajar a través de estas energías. La energía del amor es la que todo va transmutando. El detalle es que cuando nos sentimos ofendidos o alguien nos lastima, es muy difícil que salga amor de nosotros. Generalmente empieza a salir todo lo que traemos guardado, ¿verdad? Entonces se crece esa experiencia, se crece ese sufrimiento y obviamente si nos vamos de esta existencia con todo eso, pues obviamente nos va a tocar volver a venir, quizá repetir otra vez lecciones que no pasamos. Y lo hemos oído también de muchas personas que estamos en una escuela y que venimos a pasar exámenes. El detalle es que cuando venimos se nos olvida y volvemos a cometer los mismos errores, vamos otra vez al espacio entre vidas, hacemos otra vez un plan, nos volvemos a regresar, se nos vuelve a olvidar y a veces en ese entramado que se hace, por eso es que no hay una definición clara de, oh, ya te vas a ir, ya te fuiste, no, en esta vida me voy, no, ni siquiera se puede forzar, no se puede forzar tampoco, es un trabajo que se tiene que ir, más bien se tiene que permitir. ¿A qué me refiero? Si tratamos de forzar algo, hay gente que hace meditación, come saludable, hace todas las técnicas habidas y por haber porque quiere elevarse hoy en esta vida, pero la verdad es que si trae todavía un plan trazado donde hizo daño en otras vidas, donde lastimó, donde ofendió, obviamente hay que hacer algunos procesos para poder cambiarlo. Si en este trayecto nos toca trabajar a lo mejor falta de perdón y seguimos todavía con una energía de falta de perdón, entonces se nos van a estar atravesando maestros una y otra vez hasta que comprendamos que eso es la energía que tiene que vibrar en nosotros todo el tiempo. Se oye como de novela rosa,
pero en realidad es estar muy consciente de que el otro es un personaje que yo me he creado para que llegue a decirme lo que yo necesito evolucionar. Entonces, mucho trabajo de amor y perdón, todo el tiempo, amor y perdón. Ese sería el mensaje clave este día. Mucho trabajo de amor y perdón. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, mucho amor primero hacia nosotros mismos para poder entonces ser la medida del amor que le damos al otro, al que llega. ¿John? Vamos a continuar con Mariana Ramos desde Argentina. Nos dice: hola, hace tiempo que cambié mi forma de ver la vida. Si bien creo que aún tengo miedos, vergüenza, desmerecimiento y no puedo valorar ni apreciar a pleno lo bello que tengo, ¿qué hago? Ok. Seguir trabajando en ello. Me encanta que ella está en conciencia de que ella quiere seguir en ese recorrido. Definitivamente, cuando uno empieza, se decide uno a hacer ese cambio, vienen los obstáculos. Ahí es donde vienen los retos. Ahí es donde, como si tu alma te dice, a ver si es cierto, a ver si ahora sí lo haces. Y entonces se ponen de manifiesto situaciones y personas que nos hacen sacar eso que decimos querer ser. Ejemplo. En alguna época de mi vida yo dije, de hecho el año pasado yo dije, yo quiero trabajar el amor incondicional. Este año es una de mis metas, trabajar el amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? Para mí el amor incondicional es respetar el proceso de los demás y amarlos, nada más. Amar a las personas como sean, respetando su proceso. Posiblemente no van a encajar conmigo, no van a coincidir conmigo, no van a estar en mi mismo proyecto de vida, pero igual elegí que iba yo a practicar este amor incondicional, respetar ese proceso en cada uno de ellos. Para mí eso es el amor incondicional. Entonces empecé yo con esta declaración el año pasado y ándele, es como si dijo el alma, a ver si es cierto, que eres tan amorosa y que eres tan capaz de pasar por alto las fallas ajenas. Y bueno, empezaron a llegar maestros, así, mire, se arremolinaron en eventos y en personas. Me sucedieron diferentes eventos donde yo fui probada para ver si realmente lo seguía amando a pesar de esas acciones que me hicieron. ¿Sí? Entonces fue muy hermoso porque a pesar de todas estas situaciones que pasé, yo pude sentir que no guardé resentimiento en mi ser hacia ellos, que hasta la fecha yo los recuerdo con mucho cariño, les mando muchas bendiciones y les deseo lo mejor en sus vidas, porque reconocí que en verdad fueron los maestros necesarios que de alguna manera mi alma pedía para yo mostrar eso que estaba diciendo que iba a hacer. Entonces, igual esta chica está en este cambio, ella dice, todavía siento que viene esa falta de amor hacia mí, ¿por qué? Porque la vida o su alma la está confrontando para que ella siga trabajando en lo que tiene que trabajar. Obviamente, entre más ella siga profundizando, más va a ser más fácil salir de estos pequeños fragmentos todavía de sentimientos bajos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Francia Maldonado nos dice desde México: me resuena tanto lo del perdón personal. Dame algunas técnicas, por favor. Es necesario volver a mi pureza, a mi inocencia. Gracias, qué linda conferencia. Gracias, qué lindo comentario. Perdón personal. Bueno, suena tan sencillo, pero en la práctica yo sé que está difícil. Por muchos años yo me sentí tan malvada, es la palabra. Y la pregunta, una vez surgió alguien en mi vida que hasta la fecha le amo mucho porque vino a ser como ese mensajero clave que yo ocupaba. Y le platiqué por qué yo me sentía así. Y me dijo, ¿es todo? Y le dije yo, sí. ¿Y por eso te condenas? Me dijo, sí. ¿Y por eso te sientes así? Sí. Dos cosas que me encantaron y es posible que a esta chica le apoye esto, es decirle a alguien por qué te sientes impuro, por qué te sientes pues, tan falto de amor, por qué te sientes culpable o por qué sientes miedo. Y ese alguien tiene que ser especial porque
ese alguien tiene que ser alguien que no le haga, ¡ah!, que no se asuste, que sea más bien neutral. Y ese alguien también tiene que decirte, hacerte saber que en realidad no es tan malo. Yo venía de decir mentiras y de ocultar. Y cuando yo le comparto esto a este amigo, me dice, ay, yo pensé que habías matado a alguien. Y se me hizo a mí eso me liberó a mí, porque dije, o sea, era yo enjuiciándome. Entonces, para ella, ¿qué es eso tan grave que hiciste o que estás haciendo que te hace condenarte? Si lo analizas, te vas a dar cuenta que lo que sea que hayas hecho, yéndonos a un extremo, hasta asesinar a una persona, lo que sea, te puedo asegurar que fue lo mejor lo mejor que pudiste hacer con lo que tenías en el momento que lo hiciste. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos venimos condenando y enjuiciando todo el tiempo por cosas que hicimos, pero que en el momento que las hicimos fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento. O sea, no pudimos hacer otra cosa. Como dije al inicio, todo es perfecto. Todo siempre está bien. Aun cuando hacemos daño a otra persona de manera inconsciente. Porque a veces hacemos daño colateral. A veces sin querer hacemos daño. Y el detalle es que nos juzgamos mucho por eso y nos condenamos y eso vuelve a traer situaciones iguales, se vuelve a repetir ese patrón. Hasta que nosotros comprendamos que tenemos que perdonar y pasar por alto eso y ya pasó, ya quedó, ¿sí? Y en realidad amarnos, empezar a amarnos. Hay muchos procesos, yo los comparto mucho en el Facebook Live de los lunes, que le llamo Mi Cuento. Conéctate ahí, ojalá puedas conectarte. Y ahí yo comparto muchos de estos cuentos que podemos irnos haciendo un cuento diferente, porque eso que creemos de nosotros es un cuento que nos hemos creado y a veces no es el mejor cuento. ¿Por qué no hacernos un cuento más bonito? Donde en verdad empiece a salir ese amor hacia nosotros y por ende vamos a estar dándole amor a otras personas. Alguien preguntó también si la ley me refería a las leyes universales. Sí, las leyes universales son un compendio de escritos maravillosos que por mucho tiempo de repente estaban ocultos, que ahorita gracias a Dios, ya que estamos en esta era, en esta época, toda la información está ahora sí que al toque de un clic, al toque de un botón en una computadora y de un teléfono, y es maravilloso, hay que aprovecharlo. Las leyes universales, yo las comprendía a un nivel y después de esta experiencia yo las comprendí a otro nivel. Y entonces es desde ahí que ahora yo siento que mi vida tiene mucho menos nudos que desanudar. Eso es lo que hace el despertar a la conciencia. No es que ya no vas a tener rollos, no es que no vas a seguir haciendo un plan que traías que tenías que trabajar, se sigue manejando, pero ya tu forma de actuar es totalmente distinta, es totalmente en una intención alta, en una intención de amor. Vamos a cuidar mucho eso, lo que pensamos a cada momento, lo que sentimos, lo que hablamos, porque eso generalmente eso siempre nos va a llevar a hacer una acción. Entonces, si empezamos a trabajar mucho en el amor, en el perdón, primero hacia nosotros, por ende lo vamos a manifestar hacia afuera y entonces nuestra vida, aunque tengamos retos, se van a manejar de otra manera distinta. No nos vamos a quedar tanto en el sufrimiento ni en el drama. Cuando nosotros le quitamos la atención a algo, eso se desaparece. Entonces, préstale atención solamente a eso que sí quieres en tu vida. Lo que tú sí quieres en tu vida, ahí presta tu atención. John, creo que me extiendo mucho. Vamos a intentar eso, condensar un poquito más para las dos últimas preguntas. Sony Robledo nos dice desde Chile: gracias, Rosy. Según tu experiencia, seguiremos regresando hasta que no cumplamos nuestra misión de vida, y si la cumplimos, ¿nos trasladamos a otra realidad donde seguir experimentando? Sí. Ahora puedo decirlo también con certeza que es así. Sí, venimos y experimentamos y conforme vamos evolucionando, nuestra alma va evolucionando, va entendiendo cosas, comprendí que hay otros planos de conciencia, ¿verdad? Diferentes.
ahorita estamos vamos a decir, en la dimensión 3, ¿verdad? Pero hay otros planos de conciencia donde se manejan otras jerarquías de seres, que muchas veces algunos de estos seres evolucionados vienen aquí. Ahorita hay seres evolucionados en la Tierra. Yo creo que hemos oído mucho hablar de niños que ya traen ciertos dones y ciertos ahora sí que traen una memoria actualizada, no como nosotros, que a nosotros sí nos borraron toda la información. Muchos de ellos traen mucha información muy precisa. Son almas que a veces en otros planos se les llaman sabios, angelicales, crísticos, y que ahora vienen acá a la Tierra a mostrar mucho de esta luz que ellos son, para que la humanidad empiece a correr a un ritmo más rápido hacia ese encuentro de la luz, ¿no? Entonces, sí hay otros planos, sí evolucionamos a otros planos, y sí podemos incluso ya, como almas muy evolucionadas, volver a la Tierra para seguir aportando luz a nuestros congéneres, ¿verdad? Porque, como dije ahorita, somos como células apoyando todo un organismo. Entonces, a veces un pequeño acto de cualquiera uno de nosotros parece que no afectara, pero afecta todo el organismo completo. Espero ser preciso. Sí, dime. No, pues no quiero extenderme mucho para no dar más tiempo a que me haga la otra pregunta, o que me digas cuánto tiempo queda para yo darme una idea. Sí, nos quedan aproximadamente 5 minutillos. Vamos a intentar contestar las dos últimas. Nos dice Milagros Castillo desde Perú: deseo saber cómo podemos entender la Biblia con lo que nos trae la nueva era. Wow. La Biblia. Yo creo que me lo generé. Estaba pensando que no me pregunten nada de la Biblia, pero miren, les dije que anduve en un peregrinar por diferentes religiones y que descubrí que todas quieren enseñar algo bonito, todas quieren enseñar a Dios, todas quieren enseñar amor. Y sin embargo, en la práctica que se ha visto, no solamente en este tiempo, sino antaños, creo que el sistema en el que estamos sabe manejar muy bien ese libro también. Entonces, me gustaría decirle a esta persona que se enfoque mucho en el amor de ese libro nada más. Hay una parte en ese libro donde a mí sí me hace cuestionar la divinidad como yo la percibo. Hay una parte del libro donde se habla de un Dios vengativo, un Dios iracundo, un Dios que es capaz de matar hombres, mujeres y niños. Y hay otra parte de la Biblia donde se habla mucho del amor, del perdón. Y muchas veces oímos gente que se pelea y hace debate por estas cosas, y yo digo, chispas, en la práctica se genera lo contrario de lo que se quisiera decir con ese libro. Entonces, creo yo que si en el plan de esta persona está encontrarse con la divinidad a través de la Biblia, lo va a hacer. Pero también hay muchas otras fuentes para encontrarte con Dios, para percibir a Dios como Él es, como yo lo percibo es así. Es un Dios amoroso, que jamás juzga, de hecho no nos juzga. Es un Dios que comprende que estamos en un sueño, y que, como sabe que estamos en un sueño, nos permite experimentar, porque sabe siempre que estamos seguros, que a su lado estamos seguros. Definitivamente el sistema en el que se gobierna el ego, no conviene de repente que veamos a ese Dios así de benigno, porque muchas veces el meter culpa y miedo a través de que vamos a ser condenados por ese ser superior a nosotros, pues nos hace muy susceptibles a la manipulación. En el momento que nosotros no le prestamos atención a eso, nos salimos del control de este organismo sistemático en el que estamos. Entonces, yo sugiero que cuando leamos ese libro sagrado, como hay muchos otros, prestemos mucha atención solamente al mensaje de luz. A tu alma va a saber dónde está ese mensaje de luz en ese libro, porque es un libro que ha sido muy manipulado, contrario a lo que ahí mismo en el libro dice, ¿verdad? Que no se debe de quitar ni poner nada.
cuando investigamos más a profundidad, llegan las respuestas y nos vamos a dar cuenta que ha sido un libro muy manipulado y que en esa forma de cómo lo han hecho, pues es justamente para mantener todavía a la gente con mucho miedo y mucha culpa y de esa manera pues seguir ejerciendo poder. Entonces, yo nada más le invito a esta chica a que vea la parte del mensaje de amor, donde hay muchos textos muy bonitos, donde sí nos conecta con esa fuente amorosa, que es un ser todo amor y que jamás nos juzga, jamás nos condena y comprende, parecido, le voy a poner esta analogía ya para cerrar, Dios es como una mamá o un papá o los padres de un niño que ven a su niño acostado en la cama teniendo una gran pesadilla, ¿verdad? Pero que sabes que si vas y lo despiertas así de repente, puede ser que lo hagas entrar en más pánico. Entonces, lo que hace a veces una mamá y un papá cuando ven a su niño con una pesadilla es que van y lo mueven poquito y lo cobijan o le dicen tranquilo en sus oídos, tranquilo mi amor, todo está bien, estás aquí está mamá, aquí está papá, ¿verdad? Así siento que es Dios con nosotros, pero no nos exageramos como padres a quitar al niño de ahí, eso porque sabemos que está seguro, que está en su camita, que está acostadito, que está relajadito. Bueno, así está Diosito viéndonos a todos nosotros, nos ve viviendo nuestra gran pesadilla o nuestro gran sueño, como sea, según como lo hagamos nosotros aquí en la tierra, pero Él sabe que poco a poquito nos vamos a ir despertando y que todo lo que hayamos hecho no es ni bueno ni malo, solamente estábamos soñando y que no hay juicio, no hay condena que hacer, nos acoge, como la misma Biblia lo dice en uno de los parábolas, como a ese hijo pródigo que en algún momento se fue y que regresa y que dice, Jesús quiso decirnos eso con esa parábola, quiso decirnos, mi Padre nos recibe cuando regresemos y nos recibe con los novillos cebados, con los mejores alimentos para que estemos ahí, no condenándonos ni juzgándonos. Eso es lo que yo quiero creer. Todavía usted elige si quiere creer en un infierno, en un castigo, en una condena. Yo elijo creer en un Dios amoroso que me está cuidando siempre, que siempre me carga y que sabe que estoy soñando y me deja soñar. Así decido creer yo. Yo deseo que ojalá esto usted lo haga cuestionar y a lo mejor empiece a investigar más profundo y su alma le dirá las respuestas. Muchas gracias, John. Por compartir toda esta información en directo con muchísimos países como España, Chile, Perú, México, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Argentina o Venezuela. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Recordar que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Rosy para que se despida de todos vosotros. Muchas gracias. Ahora sí que así. De veras, muchas gracias. Gracias a John, gracias a Mindalia y gracias a todos ustedes por compartirme un poquito de su vida, porque eso es, el tiempo es vida. Y si el tiempo es vida, vamos a cuidar lo que hacemos con nuestro tiempo. Ahora que hay tanta información que nos apoya a cambiar nuestro cuento mental, pues hay que aprovechar para trabajar en este tipo de programas, para escuchar información que nos apoye a mantenernos en una energía elevada, en una energía de amor, en una energía de perdón y en una energía de comprensión. Aún eso que aparentemente está mal, siempre está bien. Con eso me despido, les doy las gracias y les mando muchas, muchas bendiciones. Hasta la próxima. Pues muchas gracias de nuevo, Rosy. Recordaros para finalizar que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordad también que puedes colaborar con nosotros con un pequeño gran gesto que es suscribirte al canal de YouTube de Mindalia. Y para finalizar, como siempre digo, a todos los que hacéis esto posible, a todos los que estáis ahí apoyando, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.